¿Empezamos? Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta jornada de innovación y seguridad del Servicio Cántabro de Salud. En primer lugar, pues agradecer a los compañeros del Servicio de Calidad de la Subdirección de Asistencia Sanitaria el trabajo que hay detrás de la jornada. Como podéis ver, el programa es intenso e interesante. Intentaremos ceñirnos a los tiempos en las diferentes ponencias para que nos dé tiempo a todo. Bueno, agradecer a Valdecilla la sede, los compañeros de IDIVAL, Galo, Marcos, nos van a presentar en la conferencia inaugural el proyecto Cohorte Cantabria, que es tan importante para nosotros, y finalmente a Roche por la colaboración que hace posible que nos podamos juntar hoy en esta jornada. Bueno, la innovación, entendida como la capacidad de generar nuevos conocimientos e implantarlos en la práctica, es una parte nuclear de la misión del Servicio Cántabro de Salud. Y en actos como el de hoy queremos apoyar y visibilizar la creatividad que en el entorno sanitario parten tantas veces de lo micro y de lo meso, con el esfuerzo directo de los profesionales, ¿no?, que sois los que lanzáis o proponéis nuevos proyectos. También la seguridad del paciente es una cuestión central para el Servicio Cántabro de Salud, y el 17 de septiembre, como sabéis, se celebró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, por lo que estamos llevando a cabo la Semana de Innovación y Seguridad. Se han elaborado vídeos sobre algunos proyectos de innovación. Algunos de estos proyectos serán de los que se presenten a lo largo de la tarde. Os animamos a verlos. Están colgados en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Y a lo largo de la semana seguiremos colgando hasta el viernes. Hemos hablado de la Cohorte Cantabria, de los proyectos que se nos van a presentar, y finalmente, la conferencia de clausura correrá a cargo de Néstor, que nos hablará del metaverso, una realidad que fusiona lo digital con lo real, que esta mañana pudimos tener una experiencia, algunos de nosotros, alucinante con ello, y bueno, que seguro que aportará avances en salud. Y bueno, sin más, dar la palabra a Raúl Pesquera, consejero de Sanidad. Bueno, primero buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a esta inauguración y por estar en esta sala, y también quiero saludar a todas aquellas personas que nos están viendo en streaming, que probablemente sean numerosas, y dada la hora que es, pues hay mucha gente que ya ha preferido, pues después de terminar de trabajar, quedarse siguiendo las jornadas en streaming. A todas y a todos, bienvenidos, y seguro que estas jornadas van a ser de utilidad. Bueno, también quiero dar las gracias a los ponentes y a todos los profesionales que están detrás de los proyectos, porque lógicamente detrás de cada proyecto hay gente muy comprometida con este hospital, con la seguridad del paciente, y a todos ellos os quiero dar las gracias. También, por supuesto, a Roche como sponsor, porque facilita que estas cosas pues salgan adelante, y siempre es de agradecer. En la Consejería nos hemos propuesto que, junto con la reducción de las desigualdades en salud y el impulso de la mejor organización y asistencia en favor de los usuarios, la calidad tiene que ser eje fundamental de nuestras actuaciones. No se trata de hacer papeles de calidad, sino se trata de ponerlo a ejecutar, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Una calidad que deba ser entendida de una manera amplia, abarcando todos los aspectos asistenciales y de la salud. Jornadas como las que hoy tengo el honor y el gusto de inaugurar son un magnífico ejemplo de interés y la implicación de los profesionales en el campo de la calidad asistencial y en su mejora continuada. Estas jornadas, como hemos dicho, son una excelente oportunidad para reflexionar, debatir, compartir conocimientos, experiencias, proyectos, visibilizar lo que se está haciendo, que a veces no se visibiliza, pero también para motivar e ilusionar a nuestros profesionales. Son un excelente instrumento de difusión, ya que nos permiten conocer estrategias y proyectos puestos en marcha por otras unidades y prácticas clínicas seguras, que es muy importante tenerlas en cuenta desde la perspectiva del paciente, del profesional y de la propia organización asistencial. La jornada de este año, como la que se han celebrado anteriormente, presenta de nuevo un programa repleto de cuestiones novedosas, igualmente atractivas e interesantes. Este año estas jornadas se han estructurado en 3 mesas, centradas todas en la innovación en distintos sentidos. La primera de ellas aborda la innovación de los procesos seguros y hablará del proyecto Medicamente para uso racional del medicamento,
de la continuidad asistencial en la consulta de enfermedades raras y de los modelos de flexibilidad y optimización de procesos en la distribución de medicamentos. La siguiente mesa se dedicará a la innovación en relación con la humanización. Se tratará la actividad de la Escuela Cántabra de Salud, una unidad que en estos 6 meses que llevo estamos intentando potenciar y que en los próximos 6 meses queremos que esté en pleno funcionamiento, porque hay que volver otra vez a la situación previa a la pandemia, donde paramos de hacer todo tipo de actividades preventivas y ahora es el momento de recuperar lo que no hemos hecho en los 2 años anteriores, con lo cual hay que ponerse ahí las pilas y desde aquí, desde la consejería, lo vamos a impulsar. Junto a esto, otros proyectos como Saludarte o las iniciativas de telefarmacia. Y como no, hablando de innovación, no puede faltar la pata de la innovación tecnológica para explicar proyectos como la app de Cañía, que integrada en todos los sistemas de laboratorio de Cantabria, con envío de resultados a la historia, servicios centrales, ministerio, y con SMS de resultado a paciente en tiempo y forma, que ya sabéis que nos han dado varios premios por este tipo de aplicaciones. Hemos sido pioneros en hacer este tipo de cosas integradoras y yo creo que hay que ponerlo en valor también dentro de la organización. También se abordará la cirugía robótica y el robot para la preparación automatizada de la medicación específica con todos los controles de seguridad. En este tenemos un amplio margen de cosas que deberíamos de hacer y trabajar, sobre todo para la cuestión de preparación de fármacos también inclusive para las residencias de personas mayores, en las cuales también nos gustaría trabajar en esta línea. En esta jornada de innovación y seguridad, como no puede ser de otra manera, hablaremos de nuestro proyecto estrella, el proyecto Cohorte Cantabria, que tiene que ser protagonista de todas estas cosas que hablamos. Nuestro estudio único, pionero en España, que permite avanzar en el conocimiento de las enfermedades, nos permite tener datos de salud, con muestras de los participantes que van a ser clave para el proceso, para todo lo que es la medicina precisión y establecer las estrategias de salud de la región, el reclutar nuevos pacientes para nuestros ensayos clínicos, tener los informes genéticos, en fin, es un proyecto que lleva todo el respaldo de la consejería y que tenemos que estar ahí, cogiendo nuevos voluntarios, ya andamos cerca de los 18.000 y llegaremos a los 50.000, estoy convencido, porque es nuestro objetivo. Además de esto, también quiero agradecer a todos los investigadores que están vinculados a este proyecto. En definitiva, esta jornada presenta un programa intenso, muy interesante, que espero cumpla con todas sus expectativas. Por mi parte, nada más, animaros a seguir realizando vuestro trabajo, que tengáis presente que la calidad forma parte de nuestro ADN y que tiene que estar ahí, y que es imprescindible de la asistencia diaria. De esta manera queda inaugurada estas jornadas y espero que sean de interés y suficientemente atractiva para que todos ustedes, los que están aquí o los que nos están viendo, puedan aprender cosas que estoy convencido de que así será. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, mientras Marcos prepara la presentación, nada, una brevísima introducción que se centra sobre todo en una muestra de agradecimiento y cariño a todas las personas que han hecho posible este proyecto Cohorte. Bueno, gracias a los pacientes, 18.000 pacientes que han dedicado un ratín de su vida a la Cohorte, rellenar un cuestionario, venir aquí, extraerse sangre. Bueno, esto es un pequeño milagrito que hemos conseguido en poco más de un año y que solo es posible en una comunidad, como comentará después Marcos, como Cantabria, ¿no? Gracias también a los investigadores que lo han puesto en marcha, Marcos, Javier Crespo, María José Marín y otros muchos que han soñado con lanzar este proyecto y que en este momento es una realidad y que han conseguido convencer a las instituciones para
para que lo apoyen, y lo apoyen sin ambajes. La financiación de este proyecto del primer año, y estamos buscando intensamente la financiación para el segundo, pues no hubo dudas en que había que ponerla encima de la mesa. Apoyo total desde la Consejería, apoyo total desde la Fundación Idival, y en este momento hay una veintena de personas que trabajan full time para la Corte y que lo hacen posible, ¿no? Gracias también a los equipos directivos del hospital, la gerencia, toda la dirección que ha puesto a disposición recursos, espacios. Ha creado un espacio nuevo en el pabellón 20, donde está la sede donde se reclutan los pacientes. Gracias también a los profesionales del hospital, jefes de servicio y muchos facultativos que han establecido los circuitos en una situación muy compleja como era en plena pandemia COVID, para que esto se pusiera en marcha. Era añadir una capa más de complejidad a todo lo que estaban haciendo, y lo hicieron con mucha generosidad, sin esperar ningún retorno. Gracias a la enfermería. La enfermería ha sido clave en la puesta en marcha, está siendo clave ahora mismo en su despliegue. Gracias a la prensa, que también ha hecho eco del programa, ha hecho la difusión, han estado siempre muy accesibles y han hecho suyo este proyecto que es un proyecto de región, un proyecto de todos, ¿no? Gracias pues a las instituciones, algunas que han aportado financiación. Ya tenemos algunas asociaciones, algunos pequeños mecenazgos que están haciendo posible que la Corte, que el arte se mantenga. Es decir, gracias a muchísimas personas, y seguro que nos olvidamos de algunas en este agradecimiento, ¿no? Esto es un proyecto que sin todos esos apoyos hubiera sido imposible, que sería imposible ahora en el día a día, y que más aún necesita de ese apoyo para vivir. En este momento seguimos reclutando voluntarios. Tenemos 18.000 casi, que es una barbaridad, pero tenemos que llegar a los 50.000. Y esto no va a ser posible sin la generosidad de la gente, de los voluntarios, sin la generosidad de tanta gente, y estoy pensando en los profesionales que están aquí y están conectados en casa, de especializada, de atención primaria, de enfermería, que hagan suyo el programa, que lo difundan como un proyecto de comunidad, y que, bueno, pues hagan ver a tanta gente que pasa por aquí, por Valdecilla y por centros de salud. Por aquí por Valdecilla pasan más de 600.000 personas al año. Bueno, pues que hagan ver a todas esas personas que esto es un proyecto que vale la pena y que nos va a dar resultados, ¿no? Bueno, esta es la presentación de agradecimiento y de rendición de cuentas, porque todavía no hemos hecho más que empezar. Y a partir de aquí esos datos están ahí, explotarlos, están a disposición de la comunidad investigadora, de los profesionales. Las muestras también hay que procesarlas, son volúmenes muy grandes de muestras, tenemos grandes retos, y comunicar lo que ahí estamos obteniendo a la comunidad científica, y también obtener esos datos, procesarlos para que sirvan como herramienta en la toma de decisiones aquí en Cantabria y en otros lugares. Bueno, en fin, gracias. Hemos hecho un gran avance, hemos dado un gran paso con la puesta en marcha de esta Corte, un proyecto de comunidad, pero nos queda todavía todo por hacer, y esto solo lo podemos hacer con el apoyo de todos. Y sin más, doy paso a la presentación de Marcos, que creo que os va a encantar. Gracias. Gracias, Galo. Vamos a ir adelante con ello. Muchas de las cosas ya que voy a contar las ha adelantado Galo, y yo simplemente puntualizaré algún aspecto más. Básicamente, Cohorte Cantabria nació porque nos fijábamos en la experiencia que teníamos en Cantabria en el manejo de otras cohortes, y abajo podéis ver que en Cantabria manejábamos la cohorte de metabolismo fosfocálcico de Camargo, manejábamos cohortes de enfermedades neurodegenerativas y manejábamos cohortes de hepatopatías. Esa cohorte nos daba una experiencia, y siempre cuando miramos estas cohortes y decíamos, ¿y por qué no intentamos parecernos a los grandes? Y los grandes son los grandes consorcios internacionales como Framingham, como UK Biobank, como incluso el Rotterdam Study y otros, Constances en Francia, NACO en Alemania, etcétera, etcétera. Y dijimos, diciembre de 2020, unos cuantos locos
capitaneados en aquel momento por Javier Crespo, de Digestivo, pero que nos enganchó rápidamente en cuanto aterrizó la idea, porque todos pensábamos igual hace tiempo. Dijimos, diciembre de 2020, en plena COVID, ¿por qué no? Pues porque venía la vacunación. Y era un momento ideal porque la gente iba a pasar por un centro hospitalario a vacunarse. Ideal, decimos, vienen y al tiempo les pedimos que nos donen un poco de su sangre, de su tiempo y de su información. Segundo, ¿por qué? Porque es una comunidad uniprovincial, Cantabria. Tiene las ventajas que no tiene ninguna otra comunidad. Madrid es uniprovincial, pero en Madrid cada hospital sabemos que es un reino de taifas, dicho de forma sencilla, ¿vale? Y de forma amigable. Aquí en Cantabria, el servicio de salud tiene una ordenación bastante estructurada y no es por menospreciar al resto, pero siempre girando alrededor de Valdecilla, que tiene una tradición importante de investigación. Y tercero, porque tenía un apoyo institucional. La idea, rápidamente dijimos, nosotros solos no podemos. En este mundo, si quieres un hijo tonto, como decía mi madre, mándale a la romería sin un duro. Lo que necesitamos dinero y apoyo institucional. Y es lo que buscamos, el apoyo institucional que hubo desde el primer momento. Servicio Cántabro, Hospital Valdecilla, Consejería de Sanidad, Gobierno de Cantabria. El proyecto se vio atractivo. Podíamos hacer realidad nuestra idea, entonces nos lanzamos en ello en plena pandemia. Quisimos hacerlo en función de la vacunación. Al final hubo cambios porque con la COVID todo era inmediato, todo era impredecible y al final no pudimos hacerlo dentro del contexto de la vacunación. Pero aún con todo seguimos adelante por el apoyo institucional. Y lo que queríamos era, pues en una jornada de innovación y seguridad en el paciente, pues queríamos investigar y conseguir datos para los pacientes. En primer lugar, datos de salud para los pacientes de Cantabria y luego extrapolable al resto del sistema de salud. Para aprender, a partir de todos los datos que registramos, aprender políticas o maneras de comportarnos en el sistema sanitario. La Cohorte Cantabria es la oportunidad única para que en esta región, en un ecosistema bastante controlado, podamos obtener datos e información para actuar en salud. Son datos, aquí que está el director de ordenación sanitaria, pueden ser muy, muy útiles para el manejo de los pacientes del Servicio Cántabro de Salud. Es una cohorte y como cohorte tiene muestras y tiene sobre todo datos. Y hoy en día que estamos hablando de inteligencia artificial, Big Data y análisis de datos y obtención de información de los datos, es la situación ideal y es lo que buscamos. Definimos unos criterios de inclusión muy sencillos, muy tontos. Una cohorte se caracteriza por agrupar una serie de gente que tiene características en común. ¿Cuáles eran? Ser residente en Cantabria. ¿Por qué? Porque queremos seguir a los voluntarios de la cohorte. Y segundo, de 40 a 69 años. No queríamos coger a partir de 18 como otras cohortes, porque si cogemos muchos de 18 años, seamos claros, los eventos de enfermedad que nos permiten estudiar factores de riesgo, pues no iba a ser, íbamos a tener que esperar mucho tiempo. Probablemente a largo plazo sí que íbamos a tener, pero evidentemente de 40 y 69 años es cuando todos nos pasan cosas. Yo empecé a tomar la pastilla de la tensión en esa edad. En la cohorte es una cohorte que recogemos muchas variables sociodemográficas, variables clínicas, cogemos historia familiar, antecedentes personales y además cogemos encuesta. Realizamos una encuesta en que tenemos datos de calidad de vida, de alimentación, de horas de sueño, datos de cómo está nuestro área cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Pues ninguno en concreto, es una cohorte multipropósito. La Cohorte Cantabria no ha nacido para investigar ninguna patología en concreto. Ha nacido para que seamos capaces, todos los investigadores de Cantabria, de España e internacionales, que ya tenemos contactos muy, muy estrechos para algún proyecto ya que va a ver la luz pronto, esperemos, pues estamos interaccionando y puede ir cualquier persona a ello. ¿Qué compromiso hay? Pues el compromiso básicamente de que la información que se obtenga de todos los estudios que han ido en Cohorte Cantabria vuelvan a Cohorte Cantabria. Por lo tanto, como es multipropósito, lo que buscamos es una colaboración multidisciplinar. Aquí participan todos, y no solo médicos, farmacéuticos, biólogos, etcétera, etcétera, sino bioestadísticos, estadísticos, matemáticos, ingenieros, quien sea, sociólogos, psicólogos. Todo el mundo, enfermería, todo el mundo está llamado a participar de lo que ya tenemos. La Cohorte Cantabria es una cohorte que podemos considerar que está en la etapa
preescolar entrando ya en infantil. Dentro de 2 años ya estaremos probablemente en primaria y entrando ya en la ESO. Y vamos a tener capacidad de crecer mucho. Y eso depende de todos vosotros, los que estáis aquí, los que estáis escuchando y aquellos que han escuchado estas charlas o semejantes otras muchas veces. La cohorte tiene soporte institucional, y entre ellos la hemos situado en Valdecilla. La hemos situado en Valdecilla con el apoyo de la dirección del hospital. Apoyo inequívoco, como es del Servicio Cántabro de Salud, como es del resto de hospitales de Cantabria y de la atención primaria. Está localizada en el pabellón 20. Y una muestra, si hacéis una visita al pabellón 20, podéis ver, ahí es el claro reflejo del apoyo institucional. El pabellón 20 se adaptó, la planta baja, para ocupar en 600 metros cuadrados, estamos amplios, en una zona como podéis ver aquí, a ver si lo señala el puntero, no, esto es un puntero. Lo que pasa es que como ya no uso gafas, pues ya tengo el problema de que no veo. ¿Cuál es el puntero aquí? Pues este es el... ¿Seguro? Así. Bueno, veis aquí cuando entramos al pabellón 20 de planta baja tenemos la recepción con personal administrativo contratada por Valdecilla, como he visto Buenos Servicios Cántabro, para que la gente espere aquí una sala de espera y la gente está agradable y la gente dice que es una recepción muy adecuada. Y de aquí van pasando al sitio de extracciones, porque como cohorte que tenemos queremos sacar muestras biológicas y encima hemos montado aquí una zona de bioimpedancia, impedanciometría, un dato que otras muchas cohortes no tienen y nosotros lo hemos incorporado. Tenemos una serie de despachos para los técnicos de apoyo, para la supervisora, la coordinadora del estudio, para el data manager, una camilla por si alguien se pone malo en el momento de la extracción o sufre un pequeño baja de tensión y demás, y aquí una área preanalítica, que esta área preanalítica es muy importante y justifica por qué la cohorte la establecemos en Valdecilla y no vamos a los centros de salud o vamos a Líbano a sacar las muestras. La cohorte Cantabria lleva muestras y el manejo de la muestra y la calidad de la muestra biológica es esencial. Recogemos plasma. El plasma lleva 2 centrifugaciones, una primera inmediata, que es lo que hacemos ahí, y una segunda que hacemos en el biobanco. Requiere unas alícuotas y una congelación rápida. Requiere una extracción o un Bufficode de las células para luego congelarlas y hacer una extracción de DNA. Y el suero, las alícuotas, también es importante recogerlas, que no pase mucho tiempo en el momento preanalítico. Algo que habitualmente la gente que no es de laboratorio desconoce, pero es esencial y la gente que participa en ensayos clínicos sabe lo importante que es el mantenimiento y la conservación de esa muestra. Eso lo conseguimos haciendo en Valdecilla. Y luego tenemos un call center con telefonistas que son las que llaman a nuestros voluntarios. ¿Cómo lo hacemos? Captamos 2 tipos de voluntarios. Los de inscripción voluntaria, aquellos que entran en nuestra página web, que siempre, si veis en todas las diapositivas, sale por quien quiera entrar, cohortecantabria.com, y animo a difundir esta página y que la usemos. Y ellos se inscriben bien por la web, que es lo más cómodo, o bien a través del teléfono. Y otra, de selección aleatoria de participantes. El apoyo institucional del Servicio Cántabro supuso que al inicio del estudio teníamos los datos de 50.000 cántabros entre 40 y 69 años. 50.000 es un cuarto de los 288.000, un sexto de los 288.000 cántabros en ese rango de edad. Esa es una población aleatoria. Y con ello lo que hacemos, el call center llama a los voluntarios, primero los de participación voluntaria, evidentemente, y luego cuando hemos ido tirando de la gente de la muestra aleatoria, y se les cita. Una vez que aceptan, se les manda un cuestionario online para rellenar. Al principio también era en papel, lo que pasa que es a nivel logístico el escanear el volante en papel, necesitamos muchos recursos y últimamente hemos cambiado a la opción solo online y hacemos una cita y les citamos en el hospital. Cuando llegan al hospital, lo primero que hacen en esa zona de recepción es firmar el consentimiento informado. Lo firman ellos y lo firman la enfermera que saca la muestra. Ellos lo leen. El consentimiento informado tiene hasta 11 ítems para ser un consentimiento que permita federar los datos. Que eso es fundamental para poder participar en otros estudios y aliarnos con otras cohortes. Luego saca la extracción de sangre. Aquí veis al vicepresidente de Cantabria, o sea, una muestra más del apoyo institucional, es voluntario. Y hacemos un estudio de impedanciometría
Ahora veréis lo que consiste. Y de forma opcional, porque ahí no tenemos tantos recursos, ofrecemos una pulsera de actividad para medir sueño, actividad, etcétera, etcétera, como lo que tenemos todos en nuestros relojes, ¿no? Los iWatch. Vale. Además, intentamos hacer que los voluntarios tengan sentimiento de pertenencia a la corte. Les damos una tarjetita con un número de inscripción, que es el que llevan todos en la cartera, y además hemos iniciado esta semana misma, una newsletter. No sé si algunos sois voluntarios de la corte o habéis oído, pero hay una newsletter que enviamos por correo electrónico, hemos enviado esta semana, y ahí informamos de la actividad de la corte, los hitos que hemos conseguido y algún dato general de lo que es la corte. Pretendemos establecer esta newsletter de forma trimestral. Bien, lo que incluye aparte del consentimiento informado, el papel, el cuestionario online, incluye estos ítems: factores sociodemográficos y económicos, con los que veis, 12, calidad de vida, actividad física y vida al aire libre, consumo de alcohol y tabaco, historia médica familiar, antecedentes y dieta, hábitos de sueño y quejas de memoria subjetiva, el área cognitiva. Al final son muchos ítems que recogemos y los tenemos en el cuestionario. La impedanciometría, ese aparato que tenemos 4, que se consiguieron con recursos propios, pues tenemos evidentemente peso y talla, circunferencia abdominal. Para eso no hace falta mucho aparato, pero luego ya medimos índice de masa corporal, la masa grasa, el tejido magro, la cantidad de agua en el cuerpo, etcétera, etcétera. Unos datos antropométricos. Medimos actividad física y monitorizamos el sueño con la pulsera, ahí ya no en todos los voluntarios, sino en un porcentaje, por lo que he dicho antes, que no tenemos disposición, y con eso vamos adelante. Los datos los guardamos en la base esta RedCap, una plataforma que es gratuita, en que podemos almacenar todos los datos y donde nosotros tenemos tanto los datos de encuesta, los datos de citación, otros datos clínicos, los fusionamos con tablas ahí. Ya digo que es un proyecto de corte de datos. Tenemos tablas Excel, pero no podemos explotarlo esto como un Excel. Si hacemos estudios con Excel, esto no es inteligencia artificial ni es un estudio de cortes como Dios manda. Y la metodología también que empleamos gracias al Servicio Cántabro es citar a los voluntarios a través de ticares. De hecho, todo paciente citado en Corte Cantabria figura en el Servicio Cántabro con una cita que pone IDIVAL en las citaciones. Podéis saber que los voluntarios han participado ahí. Y un aspecto muy importante que todavía estamos desarrollando y tenemos que seguir desarrollando porque es fundamental en la Corte, el acceso a los datos clínicos. Los voluntarios dan permiso para acceder a sus datos clínicos y esto lo hacemos a través de la Dirección de Transformación Digital, que maneja lenguaje OMOP y está integrado dentro de esa plataforma europea, el proyecto EDEN, con lo cual usamos una terminología y un manejo de datos homologados a nivel europeo. Todo esto lo hemos conseguido gracias al apoyo de todo el mundo. Ya he dicho que ahora la comunicación es fundamental y hemos instaurado por eso la newsletter. Veis que tuvimos el apoyo para generar un vídeo con Antonio Resines. En las consultas de Valdecilla, en las pantallas, sale el vídeo promocional de Corte Cantabria. Hemos hecho trípticos, pósters. El Racing incluso nos ha apoyado. El año pasado ponía el vídeo de Corte en todos los partidos. Esto, de hecho, es el día del ascenso y nos pusieron el vídeo. El día del ascenso del año pasado, ¿vale? Este año tengo que volver a atacar a Víctor Diego, para que me vuelva a poner el vídeo ahora en segunda. En la noche de los investigadores. El día que subamos a primera, exactamente. Y redes sociales y demás. Es muy importante la comunicación, porque ahí vemos que la gente se va apuntando en corto. Como he dicho, son datos, muchos datos. El estudio, por supuesto, antes de arrancar, se pasó por el comité ético, tiene la aprobación y se atañe a todo lo que es relativo a la ley de protección de datos. Cumplimos toda la legislación. El IDIVAL es el responsable de la custodia de esos datos y lo mantenemos de esa forma. Somos muy estrictos con los datos. Por lo tanto, los voluntarios, una cosa que saben desde el principio es que nadie se puede dirigir a ellos si no es desde Corte Cantabria. Somos nosotros los que contactamos con ellos. Incluso en cualquier ensayo clínico, de entrada somos nosotros los que le ofrecemos la posibilidad de ensayo clínico. Luego ya vendrá el promotor y demás, una vez que esté aceptado, quien pueda participar. Pero siempre será Corte Cantabria el garante de esa confidencialidad. De hecho, yo tengo cantidad de amigos íntimos que han ido a Corte y me he enterado cuando ellos me lo han dicho al cabo de un tiempo. Oye, que estuve el otro día en Corte. Si no, es totalmente confidencial. Este es el algoritmo, cómo lo manejamos.
cualquiera que quiera participar en un estudio. Tenemos en la página web, y ahora lo enseñaré, creo que lo tengo más adelante, la manera de solicitarlo. Básicamente hay una posibilidad de estudio, se solicita a la dirección de cohorte. La dirección de la cohorte no va a valorar el valor científico del proyecto, va a valorar la viabilidad y que cumple unos estándares mínimos de funcionamiento y también capacidad de desarrollar el trabajo económica y en cuanto a recursos humanos. Luego se evalúa científicamente en el proyecto que hayan solicitado para tenerlo. Hay una valoración por el comité de ética y una vez que se acepta todo ello ya nos pueden pedir datos o muestras. Si nos piden datos, por ejemplo, ha habido ya este año el desarrollo de un trabajo fin de grado que se ha usado con datos de cohorte y ya se realizó el año pasado, el curso pasado. Este año que vienen los TFG, animamos a que los que sean profesores propongan trabajos de TFG con la cohorte. Y después puedes pedir muestras. Claro, muestras es para hacer estudios de ómica habitualmente y eso ya es un tema más complejo y más caro y para eso se consigue financiación. Os puedo decir que también este año hay ya un proyecto preconcedido, porque todavía no está la resolución definitiva, del Carlos III en relación a la Corte, solicitado con la Corte. ¿Vale? Este es el comité de dirección, ya lo hemos contado muchas veces y no voy a ir mucho más allá. Como ha dicho Galo, tenemos 20 personas adscritas a cohorte de un modo o de otro. Sí quisiera destacar el papel de la coordinadora Marta Alonso, porque es una persona muy activa en el trabajo, y también de María José Marín, porque es la responsable del Biobanco. Son dos motores fundamentales. Los demás estamos allí para contar aquí las películas y impulsarlo, pero ellas son las que están en el día a día y se merecen el reconocimiento. Y esto, como veis, la comunicación muestra cómo funciona para captar. Veis aquí los picos de voluntarios. El 7 de abril se lanzó la noticia y hubo un pico de 4.000 personas apuntadas voluntariamente en Internet. Cuando arrancamos el 20 de abril, veis otro pico de 2.000 personas. Y luego ha habido pequeños picos. Aquí este pico corresponde, lo tengo aquí apuntado, me parece. Esto es una noticia que salió en el periódico, en el Alerta, ¿vale? Y aumentó, y aquí fue el vídeo de Resines que aumentó muchísimo. Nos han funcionado las cadenas de WhatsApp y por eso os animo a todos que a través de vuestros grupos de WhatsApp animéis a la participación en cohorte. E incluso también diré otra cosa, hay gente que se ha apuntado a cohorte, le han dado cita y el día que le tocaba han fallado por lo que sea. Volver a insistir y llamar a cohorte otra vez que tenéis la cita guardada. No os preocupéis que podéis volver. Para que veáis la importancia de cohorte, cómo se ve en esta región, la aceptación que tiene y el ritmo que llevamos. Estos son datos, si no me equivoco, de junio de 2022. Se mantiene. Evidentemente, la muestra voluntaria, los 9.215 voluntarios que ya han entrado en cohorte, teníamos una aceptación del 97%. Lógico, ¿no? Se apuntan voluntarios y no fallan. Pero es que mirad, la muestra al azar, gente que no se había apuntado y que hemos llamado por teléfono, muchos no les sonaba ni el proyecto Cohorte Cantabria, han aceptado el 52,5% de ellos. Eso es un récord histórico. Eso no lo hay en ninguna cohorte. Las cohortes que mejor funcionan, la mejor del mundo mundial, 18-20%. Es decir, Cantabria, cuando le ponemos Valdecilla por delante, un proyecto que lidera la marca Valdecilla, sin menospreciar en serio todo el servicio cantabro, pero es cierto, es Idival quien lo mueve con Valdecilla, porque somos en esto más motor, y lo traemos a Valdecilla. La gente en salud, en Cantabria, cree en el sistema sanitario, y cuando le proponemos ideas atractivas, vienen, ¿vale? Esto es uno de los motivos que hace que también tengamos éxito. Si yo voy a una empresa, a una farma, por ejemplo, recomendándole, tenemos unos voluntarios para hacer una cohorte, y ven ese nivel de aceptación, saben que va a haber gente en ese rango de edad que va a querer participar. Y eso es lo que es uno de los grandes atractivos. Unos pequeños datos, no voy a ir más, pero también lo tenemos en la newsletter, los que seáis voluntarios, y que ya avanzo que vamos a abrir la cohorte Cantabria a los profesionales que hasta ahora lo teníamos vetado, van a entrar, pues veis que tenemos más participación de mujeres, es habitual, y sobre todo es más habitual en edades en el rango entre 40 a 50 y tantos años. Después ya cuando ya nos vamos haciendo más mayores se iguala el equilibrio, ¿vale? Ahí veis la participación, el reclutamiento que tenemos. Aquí veis el reclutamiento que tenemos por zonas de Cantabria. Llévana nos cuesta, y también nos cuesta la parte oriental.
Por ejemplo, los valles pasivos tienen 5,3%, no está nada mal. Evidentemente la zona de Santander, Trasmiera, y la zona de Costa Santander, Trasmiera, ¿vale? Es lo que más tiene. Por ejemplo, llama la atención que tenga más participación proporcional a valles pasivos que la zona del Besaya. Ahí tendré que ir yo, que ya que soy de Torrelavega, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Pero bueno, será. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos a fecha 31 de agosto? Tenemos muestras de 17.247 voluntarios. Hay pequeñas variaciones pues, porque una muestra no se ha procesado bien, se ha perdido, lo que sea, pero tenemos suero, 6 alícuotas por cada voluntario, de 17.200. 6 alícuotas de plasma, de 17.216 voluntarios. Tenemos Baficode y o DNA extraído, en otros 17.200. Es decir, tenemos un material biológico de enorme valor para vosotros, para que atraigáis proyectos y para que queráis usarlo. Y tejido. Los voluntarios dan permiso para acceder a sus biopsias, a sus muestras de tumor sólido cuando se ha hecho una biopsia en caso de sospecha de tumor. Y tenemos de los voluntarios que han participado ahí 1.607 muestras de tejido tumoral, de estos tumores que veis aquí. Y han dado el permiso para usarlo. Están a disposición de proyectos de investigación. Para los investigadores, para vosotros, porque esto es un proyecto encaminado a la salud de los pacientes, pero en el que tenemos que investigar todos, de forma multidisciplinar y multipropósito. Tenemos en la página web, la veis aquí, la información para los investigadores, se explica todo. Hay cuestionarios que podéis rellenar si queréis participar en el estudio y nos tenéis que remitir a la dirección de corte. ¿Vale? Aquí lo veis. Esto incluso es para las muestras de tejido tumoral. Y después tenemos esto, que es siempre digo, es que tengo que actualizarlo, porque es que no lo hago. Esto es una diapositiva feísima, pero lo que muestra es que tenemos los datos y los metadatos de todo lo que hemos recogido. Tenemos un Excel con los datos, el listado de datos que son unos 1.300 y con el metadato de lo que significa cada variable en una hoja Excel, que es imprescindible para cualquier estudio. A vuestra disposición, vuelvo a decir. Y en esto os puedo decir ese proyecto que hemos conseguido en este año ya, en el Carlos III, anidado en la corte. Traed proyectos. La corte está para vosotros. Y acabo con esta diapositiva que me ha prestado Paula Iruzubieta del Servicio Digestivo, que es muy bonita. Al final lo que quiere ser la Corte Cantabria es el edificio de la salud de Cantabria. De Cantabria trasladable al mundo. En el que vamos a tener información clínica de nuestros voluntarios y la encuesta de salud y la impedanciometría. Y esto lo vamos a seguir con un seguimiento. Nos hemos comprometido con ellos que cada 3 años les vamos a ver. Y vamos a tener información de su evolución clínica. Y con esto queremos hacer proyectos colaborativos que os volvemos a invitar. Sois vosotros los que tenéis que participar en esto. Para hacer, entre otras cosas, si tenéis financiación para estudios ómicos, para hacer estudios ómicos con esas muestras que hemos recogido. Y todo eso va a dar datos. Va a dar datos que nos va a permitir conocer características de nuestros pacientes y nos va a permitir también integrar y aprender también a manejar, a integrar los datos y a explotarlos. Nos va a permitir avanzar en inteligencia artificial. Y por supuesto, de los voluntarios saben que podemos llamarles para participar en ensayos clínicos. Están deseando participar en ensayos clínicos. Muchos voluntarios son pacientes. Muchas veces cuando vinieron las analíticas basales vemos datos anómalos y tenemos que ir a la historia a revisar qué ha pasado. Y son pacientes que están deseando participar en ensayos clínicos. Con todo ello conseguiremos construir nuestra casa y llegar hasta arriba en la casa y aprender mucho sobre la salud de los pacientes. Básicamente integramos todo lo que es la medicina personalizada del día de hoy, que es el proyecto Cohorte Cantabria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. Si hay preguntas, hay poco tiempo, sé que había poco tiempo, no sé cómo andamos. Los organizadores que me digan, yo aquí estoy, abierto, y si no... Pon el micrófono, ¿De qué forma, si yo quiero hacer un estudio, un trabajo, cómo puedo solicitar vuestra colaboración, o sea, la de ese tipo de paciente? O sea, contacto con el IDIVAL, contacto con Cohorte Cantabria. Cohorte Cantabria, tú entras en página cohortecantabria.com y tienes la información de contacto. Como he mostrado, en las pestañas de arriba hay una parte que pone para investigadores.
Tú pinchando ahí tienes toda la información para contactar y los cuestionarios. Evidentemente, antes de contactar también nos conocéis, podéis llamarnos y podéis interaccionar con nosotros. No hay ningún problema. Y os decimos la viabilidad o no viabilidad. Sí que lo que buscamos, y no vamos a engañar, Cohorte Cantabria tiene que buscar autofinanciarse. Hay apoyo institucional, tenemos presupuesto, pero el presupuesto es finito. Cantabria es infinita, pero el presupuesto es finito. Necesitamos financiación. Si se nos acerca una compañía privada, pues hablaremos de cómo llegamos al convenio y siempre buscaremos financiación. Y siempre lo que va a haber es un retorno de datos. Los datos con la custodia X que quiera el colaborador tendrá un tiempo de custodia para explotación por el investigador, pero al final volverá a enriquecer la Cohorte Cantabria. Hola Marcos. Enhorabuena. Enhorabuena a ti, a todos, en representación un poquito de la Cohorte Cantabria por todo lo que has explicado. No sé si se me escucha ahora sí, ¿no? Mejor. Y bueno, sabes un poco del compromiso que acabas de comentar ahora, tanto público como privado, lo finito, al fin y al cabo, de los presupuestos en muchas ocasiones, pero bueno, que creo que todos poco a poco nos vamos dando cuenta de la potencialidad y de la importancia de esta cohorte. Cuando hablaste ahora un poco de la potencialidad, sobre todo desde el punto de vista de los ensayos clínicos, que como referencia para mí es una opinión personal y profesional, Valdecilla es un motor absoluto de investigación a nivel nacional y diría que internacional, esto creo que la va a poner todavía a otro nivel. Y no solamente en la parte de ensayos, sino también en toda la parte de cribado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues son una cantidad de datos ingente y una muestra bestial de la población cántabra, en la que no solamente el tema de la sómica, sino también el tema del esposoma, que también creo que se había un pequeño guiño ahí, puede dar unos resultados bestiales para la población cántabra en resultados en salud. Totalmente. Entonces, yo sí que seguiré y seguiremos desde mi compañía apoyando a la Cohorte Cantabria, porque creo que somos conocedores y conscientes de la potencialidad y estamos hablando de un 10% quizás. Entonces yo sí que volver a dar la enhorabuena. La pregunta encubierta es un poco el tema de los cribados, porque creo que también os puede poner absolutamente a otro nivel ahora que está hablando cada vez más de los cribados. Y luego, pues bueno, pues el ver que tenemos la puerta abierta para conocer más la potencialidad de este proyecto que poco a poco o día a día estoy convencido que iremos conociendo. Gracias. Muchas gracias por el apoyo y por las palabras. Cribado, fundamental. Cohorte Cantabria es una herramienta excepcional para validar cualquier método de cribado que se quiera proponer. Tú imagínate cualquier innovación en el que tienes un marcador nuevo para cáncer X, enfermedad inflamatoria X, y quieres validar ese que se ha demostrado en una población de menos de 1000 sujetos, que tiene utilidad, valídalo en una cohorte externa como Cohorte Cantabria, que a día de hoy tiene 18.000. ¿Vale? Eso tiene un valor incuestionable, con lo cual, no solo eso, ya tenemos una aproximación, hay una compañía muy grande, que ya quiere trabajar en enfermedades raras con Cohorte Cantabria. La puerta abierta. Esto se está grabando, esto lo decimos en público, lo hemos dicho hace tiempo, lo dijimos desde el principio. Es más, dijimos también otra cosa que pone ahí, la comisión de dirección se va a renovar, se tiene que renovar en abril. Yo quiero dejar paso, yo no quiero estar aquí permanentemente con Cohorte Cantabria, porque no es el objetivo. El objetivo es que Cohorte Cantabria sea un proyecto de Cantabria, del sistema de salud de Cantabria y con los investigadores de Cantabria, para los pacientes de Cantabria primero y luego para los del resto del mundo. Y esto lo tiene que coger el testigo la gente para seguir adelante. Yo en teoría en abril tengo que dejar Cohorte Cantabria, que son 2 años de dirección. Y mi objetivo es dejarle. Quiero que haya voluntarios. Eso sí, exige trabajar, pero como todo en esta vida. Pero también se ve el fruto. El poder decir que 52,5% de la población al azar ha aceptado participar en Cohorte Cantabria, que vas por la calle y la gran mayoría, siempre hay excepciones, en esta vida siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de gente te dice, da gusto ir a Cohorte Cantabria, qué bien te tratan. Bueno, hay voluntarios de Cohorte Cantabria que no son pacientes, que han vuelto a traer pasteles a la enfermería, de lo bien tratados que se han sentido. ¿Vale? O sea, en serio, tenemos un botín aquí.
vamos a usarle entre todos. Vale.